Muchas gracias, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a este día en que celebramos a nivel nacional nuestras fiestas patrias. Como bien decía en la introducción nuestra Tavi, nuestra profesora de historia, las razones por las cuales celebramos hoy el 18 de septiembre, y nos hacía toda una introducción. Solo retomaré algunas cosas de las que ella dijo, en particular que efectivamente el 18 de septiembre de 1810 es la primera junta de gobierno y no es la fecha exacta cuando se declara la independencia de nuestro país, que eso ocurre, tal como bien dijo Tavi, 8 años después, el 12 de febrero, digo 14 porque una fecha importante para mí, 14 de febrero, el 12 de febrero del año 1818, relacionado ahí con la batalla de Chacabuco, y ahí estuvo el prócer Bernardo O'Higgins en esta declaración. En esos entonces, O'Higgins y Carrera, Bernardo O'Higgins y don José Miguel Carrera, siempre hubo una disputa, una discordia entre estos dos próceres. Y hay quienes mantienen esa disputa hasta el día de hoy. El país dividido aún desde sus inicios de estos próceres, Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera. Hoy se habla del o'higginismo, del carrerismo. Hay gente que está en ambos sectores, en ambos lados, discutiéndose quién es realmente el padre de la patria. Hay un evento en esta parte de la historia de nuestro país que yo quisiera resaltar, y se refiere al momento en que desembarcan las fuerzas españolas a cargo de el señor de apellido Osorio. Era Mariano Osorio, el brigadier Mariano Osorio, a quien le encargaron venir a apagar ese fuego independentista que estaba surgiendo en nuestro país. Y entonces, Bernardo O'Higgins va al domicilio de José Miguel Carrera, que hasta ese rato era el que gobernaba, y se dispuso a él y le dice la historia, que Bernardo O'Higgins va donde José Miguel Carrera y él se pone a su disposición producto de que se está asomando un peligro hacia la patria. Y él le dice: depongamos todas nuestras diferencias y aunémonos para defender lo que tú y yo queremos, que es la patria, que es Chile. Entonces José Miguel Carrera, un poco extrañado, y él en realidad desconfiando de lo que está diciendo Bernardo, le pregunta a Bernardo O'Higgins: ¿y con qué condición? ¿Bajo qué condición está diciendo esto? ¿Habrá alguna letra pequeña detrás de lo que está diciendo Bernardo O'Higgins? A lo que responde Bernardo O'Higgins, cuenta la leyenda: te pido solo una cosa, que yo esté en la primera línea en el campo de batalla. Quédate con esa frase. Le pide Bernardo O'Higgins a José Miguel Carrera que yo esté en la primera línea del campo de batalla. Es decir, estaba dispuesto a morir. Finalmente, nada de eso ocurre, porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Ninguno de los dos hizo lo que tenía que hacer, y entonces ocurrió un desastre, conocido en nuestra historia como el desastre de Rancagua, donde nuestros próceres perdieron y los españoles recuperaron, y entonces comenzó el periodo de la Reconquista. Es decir, Patria Vieja perdió, no fueron posible ponerse de acuerdo. Eso me hizo acordar de un pasaje de la Escritura. Curiosamente, me hizo acordar de un capítulo del Antiguo Testamento.
es el libro de Ezequiel, y ya vete buscando ese capítulo, Ezequiel capítulo 22. En ese capítulo, cuando uno lo lee, es como leer la prensa del día de hoy, como tomar el diario del día de hoy o de cualquier capital del mundo en realidad. Es una situación tan parecida, donde la vida humana vale casi nada, donde el placer sensual se exacerba y es lo más importante. Hay leyes que el Estado ha dictado para establecer un castigo por cualquier crimen, por los crímenes. Sin embargo, los criminales, los asesinos, se burlan de la ley. Además, por mucho que se hiciera, en muchas ocasiones las penas que se podían dictar para alguien no eran lo suficientemente severas, y aunque pudiesen caer en cárcel, escapaban de la cárcel. Para que te hagas una idea de lo que el libro de Ezequiel capítulo 22 dice, voy a leer unos par de versos que es como leer un catálogo de crímenes. Ezequiel capítulo 22, voy a leer desde el 6, verso 6 al verso 12. Y ve buscando allí todas, o escuchando todas aquellas aberraciones o injusticias sociales. Dice el verso 6, mira, ahí tienes a los gobernadores de Israel que en tus calles abusan del poder. ¿Te suena parecido? Abusan del poder. ¿Solo para qué? Solo para derramar sangre. Tus habitantes tratan con desprecio a su padre. Se perdió el amor hacia los padres, hacia la madre. Debiendo haber amor filial con ellos, hay desprecio. Los habitantes tratan con desprecio a su padre y a su madre. Oprimen al extranjero. No hay un respeto para aquel que llega. Desprecio al extranjero. Explotan al huérfano. El trabajo para los menores de edad, la explotación a ellos, explotación sexual. Explotan al extranjero, al huérfano y a la viuda. Los huérfanos y las viudas han sido siempre gente importante en el plan social, en la justicia de Dios. Luego dice, desprecian mis objetos sagrados. No existe nada sagrado. Social, económicamente, políticamente, no hay respeto por nada sagrado. Da lo mismo, se confunde entre la mentira y la verdad, entre lo puro y lo impuro. En ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre. Incita a derramar sangre. Gente que come en los santuarios. Hay quienes deshonran la cama de su padre y obligan a la mujer a tener relaciones en su periodo menstrual. Algunos cometen adulterio con la mujer de su prójimo. Otros tienen relaciones vergonzosas con sus nueras. Podríamos seguir leyendo. Hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre, etcétera, etcétera. La acusación, la lista es casi escalofriante. Y hemos de notar que no se habla de cosas que ellos hubiesen estado haciendo en el pasado, allá lejos. No, está hablando de cosas que están haciendo ahora, en el presente. Esta acusación que extiende Dios es transversal a toda la sociedad de su tiempo, a todas las clases sociales. Están en ello los profetas, sus sacerdotes, los príncipes, que son los líderes políticos, los gobernadores, los gobernantes, y el pueblo en general. Se supone que los sacerdotes debían enseñar al pueblo una vida justa, recta, pero no hacen eso. Es gente que
ha vuelto su vida en relación a Dios o a Dios mismo en algo tan común que le han perdido el respeto absolutamente y ya no tienen ningún apego, no creen nada de aquello. Así que se niegan a enseñar al pueblo la verdad que corresponde. Los predicadores, dice este capítulo, que aprueban incluso la conducta del pueblo que es incorrecta, la aprueban. Dan por buenas acciones cosas que no son correctas, que debían ser recriminadas. Miren, no hay nada más triste, no hay nada más terrible cuando los líderes espirituales predican lo que la gente quiere escuchar en lugar de lo que Dios quiere decirles. Vete al verso 28. En el verso 28 dice, los profetas todo lo blanquean. La palabra blanquear es lo recubren con cal. ¿Está todo perdido para esa sociedad? ¿Está todo perdido para nuestra sociedad? Muchos creerán tal vez que no hay nada más que hacer, ya no hay... La situación nos ha desbordado. Y entonces Ezequiel dice, no va a ser así si tan solo podemos lograr algo. Y entonces el verso que quiero entregar como esperanza para nuestra patria en el día de hoy es el verso número 30. Y dice la palabra del Señor, busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiese en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera. Pero no lo hallé. Esta frase tiene a lo menos 3 partes. La primera de ellas, si te fijas, dice, y busqué entre ellos hombre que levantara muro. Seguramente Ezequiel está pensando en algún rey, en algún líder que se levante y que haga aquello. Pero esta palabra, no tan solo en ese tiempo, sino para hoy, se extiende para todos nosotros, para todo el pueblo cristiano. Gente que está dispuesta, como cristiano, a asumir la responsabilidad de dejar este mundo mejor del que te lo encontraste. De aquellos que están dispuestos a resistir esa avalancha, esa luz de maldad que se viene. La segunda frase o la segunda parte de esta frase indica lo siguiente, que hay una brecha. ¿Qué es una brecha? Una abertura, una fisura, una grieta. Especialmente es una grieta, pero es una muralla. Está pensado en esta ocasión en una muralla. Es más bien casi un término militar. Para la ruptura de una muralla que defiende, pero se rompió. Hay una parte que está rota en esa muralla. Se ha abierto una brecha en esa muralla. Y esa parte debía ser defendida. Producto de la avalancha, de la maldad, de la presión, de la fuerza que ejerce la violencia, de la injusticia, se ha roto aquello. Y esa parte requiere urgentemente ser defendida. Es un lugar por donde seguro el enemigo va a atacar. Ese es el concepto. Alguien debe vigilar mientras se repara ese muro. Alguien debe estar allí. Que yo esté en la primera línea en el campo de batalla, dijo Bernardo Higgins. Pero eso no ocurrió y fue un desastre de Rancagua. Se aproxima un desastre inminente. ¿Podremos evitarlo? Hay una brecha abierta. Hay un muro que requiere urgentemente ser reparado. Pero necesitamos que alguien se ponga allí, en esa posición, que es de sumo riesgo. Se puede ir la vida en ello.
Por ello hay que estar dispuesto a morir para quien se ponga en la brecha. Hay alguien que tiene que estar dispuesto a tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo, morir cada día. Esta es una metáfora sin duda. No está hablando tan solo de la reparación o de un muro físico, sino de las ruinas espirituales. Estamos viviendo nosotros un tiempo de ataque sin precedente alguno a todas las instituciones y a todo el orden. Eso es lo que estamos viviendo. Con frecuencia, en nuestros días, la muralla protectora que está alrededor de la familia se siente destruida. La muralla que están protegiendo las iglesias están con grietas. La muralla que está protegiendo nuestra nación está con grietas, está con brechas. Está en una desastrosa condición. Dios busca todavía hoy, 18 de septiembre de este año, personas que estén dispuestas a pararse en medio de la brecha, a detener el avance del mal, a intercesores, a gente que esté dispuesta a vigilar y a orar en esta brecha, a ayudar a reparar mediante el poderoso poder que tiene la oración. Pero la tercera parte de este texto, cuando Ezequiel dice, en voz de Dios busqué entre ellos un hombre que levantara muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, dice, intercediendo. Interceder es poner la cara por la tierra para que yo no la destruyera. Esta frase dice, alguien que pueda interceder delante de Dios, porque es Dios, dice este verso. Es Dios quien traerá justicia. Muchos que se preguntan cada vez que ven estas injusticias, estas atrocidades, dice, ¿hasta cuándo va a seguir esto? No puede ser que personas de esa clase pasen impune por la vida. No será así. Habrá un instante de justicia y Dios hará justicia tarde o temprano. Sin embargo, Dios no quiere que el ser humano se pierda. El deseo de Dios siempre ha sido que proceda al arrepentimiento, que las personas puedan salvarse. El deseo de Dios es salvar. La esencia de Dios es amar. Pero llega un instante en que la justicia tiene que ser aplicada, pero Dios retrasa su mano de justicia. Y para ello necesita hombres, mujeres, jóvenes, señoritas que estén dispuestos a ponerse en la brecha, a interceder. A lo largo de la historia de la humanidad, de la historia de la salvación, Dios ha usado a este tipo de personas. Mucho tiempo atrás, años, siglos, miles de años atrás, Noé. Dios no quería destruir en virtud de la violencia. La Biblia dice en el Génesis que Dios se ve obligado en algún minuto porque era tal el grado de violencia y de depravación que se arrepintió de haber hecho al ser humano. Y entonces decide iniciar todo de vuelta. Pero antes de hacerlo, encargó una tarea a un hombre como Noé para que se pusiera en la brecha, para que estuviera allí. Una vez lo hizo también con su siervo Moisés. ¿Recuerdas esa parte de la historia? Moisés recibiendo la palabra de Dios en el monte. Había pasado ya mucho tiempo. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron los líderes que estaban con ellos en el pueblo? ¿Qué hicieron en ese intertanto? Se alejaron de Dios, levantaron ídolos y empezaron entonces y se abandonaron a sus propias pasiones. Y cuando Moisés viene de regreso bajando desde el monte, Dios había tomado la decisión de destruir a ese pueblo. Sin embargo, tal como dice el libro de Salmo, y entonces dijo que los hubiese destruido. Dios hubiese destruido aquello de no haberse interpuesto Moisés, de no haberse puesto él en la brecha para interceder por aquellos. Lo desalentador de este texto es que dice
que cuando Dios buscó a esa persona, no lo halló. No la halló. No lo encontró. No hay nadie en la ciudad que pueda contrarrestar con su conducta, con su vida íntegra, la depravación general y poder preservar a la ciudad del castigo. ¿Quién se pondrá en la brecha? Es la pregunta. ¿Quién se pondrá allí? ¿Quién se hará responsable ante Dios? Y va a trabajar para levantar ese muro y mejorar el estado social, moral de la ciudad. ¿Quién? Hombres y mujeres de mi patria, especialmente jóvenes y señoritas que me escuchan, les animo a que se preparen y participen en política. Miren lo que les digo. Deben sí prepararse y participen allí. Tal vez no van a poder cambiarlo todo, pero se pueden poner en la brecha para frenar en algo la maldad de la sociedad. Para eso, prepárate, sé un buen cristiano, una buena hija de Dios en esos terrenos y arenas difíciles. Y para aquellos como nosotros, que no tenemos ese llamado, a ese servicio o a ese tipo de vocación, cada uno de nosotros debemos pararnos en la brecha donde estamos allí trabajando o laborando. Todos nosotros podemos ayudar a reparar y a pararnos para frenar la avalancha del mal y esperar lo mejor para nuestra patria. Miren, la Biblia dice que no hay brecha que no pueda ser reparada. Incluso la brecha que hay entre Dios y el ser humano puede ser reparada. Hay una distancia entre Dios y el ser humano. Y esa es la brecha más severa que hemos sido nosotros llamados a poder reparar. Alguien tal vez estará pensando, pastor, eso que usted está diciendo, mire, suena bonito, pero es imposible. Las cartas están echadas. Es más, ni Cristo pudo. Porque cuando Cristo estuvo aquí con nosotros, mire, Él pudo hacer muy poco. Porque finalmente la injusticia, la maldad, los asesinatos siguieron dándose. No pudo ni siquiera contra el mismo Pilatos. Porque soltaron a Barrabás, soltaron a la violencia. Si Cristo no pudo, entonces ¿por qué podríamos nosotros poder reparar un muro y ponernos en la brecha? Mi querido amigo, mi querida amiga, te equivocas. Cristo sí pudo. Él sí pudo hacerlo. Él se puso en la brecha, ¿sabes? Él pudo lograr. Mire, pareciera que todo estaba perdido. Como que no hay futuro para nadie. Pero Cristo nos demostró todo lo contrario. La Biblia dice lo siguiente. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, del reino de Dios. Pero por su gracia fuimos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Él pagó la ira de Dios. Dice la Biblia, y el castigo de nuestra paz fue cargada sobre Él. Es decir, Él se puso en la brecha. A través de Él nosotros podemos conseguir paz para nuestras vidas. Él es quien gobierna su iglesia. Y ha querido que a través de su iglesia podamos traer bendición para la tierra donde nosotros nos ha tocado vivir. Esto la iglesia lo ha demostrado muchas veces. Fue a través del cristianismo que la esclavitud terminó. Fue a través del cristianismo en que se construyeron los primeros hospitales, los primeros orfanatos, etc. Pero hoy te toca a ti. Hoy me toca a mí. Miren, antes de que Dios grite y diga como en tiempo de Ezequiel, basta ya, antes de que eso ocurra, tú puedes evitar. Puedes interceder a favor de la tierra. Sí, de la tierra. El texto habla de la tierra. Eretz es la palabra. Eso dice en el original. Cristianos, hijos del Señor, hijas del Señor, donde esté, donde quiera que me escuchen, juntémonos y formemos este muro de protección. Mi llamado es para toda la gente fiel, que unamos nuestros esfuerzos para resistir el mal. Este muro no se repara
por medio de rituales religiosos, ni cultos aguachentos, ni palabras que tú, oh predicador, pastor, o pastora, ministro o ministra, no puedes predicar simplemente para aquellos que están sustentando económicamente tu ministerio. No, ellos no pueden comprar tu mensaje. No hagas como los profetas, como los predicadores en tiempo de Ezequiel, que ponían cal, que blanqueaban, que simplemente hacían vista gorda las cosas que no tenían realmente justicia alguna. Hay que denunciar lo que es injusto, porque eso es simplemente echar cal, eso no es reparar una muralla, eso es simplemente nada más que ocultarse frente a la cruda realidad, porque tarde o temprano eso se vendrá abajo igual. Lo que el pueblo realmente necesita es una reconstrucción espiritual total. Cuando damos la apariencia de amar a Dios, sin vivir conforme a su voluntad, conforme a sus caminos, estamos cubriendo los pecados que a la larga podrá dañar nuestras vidas y no podrán ser reparadas. Cristianos todos, hijas del Señor, hijos del Señor, no usen las reuniones cuando se junten nuestros cultos como la cal, simplemente un momento de emoción. Arregla tu vida. Acerca tu corazón hacia el Señor. Y luego que estés con Él, júntate a todos nosotros para colocarte en la brecha. Para que estés junto a todo el pueblo de Dios. Hijos e hijas tuyas que estén dispuestos a estar en la brecha, pero deben prepararse para aquello, para estar allí y detener, porque allí está la esperanza. ¿Has querido tú que la esperanza se extienda a nuestra tierra y a nuestro planeta entero a través de tu iglesia? En nombre de Jesús. Amén.